Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos con un nuevo capítulo, capítulo 7 de Luces y Sombras en el Trabajo. Me acompaña Marcela Mandiola. Marcela, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros, ahora desde Concón, ¿no? Exactamente, desde la casa matriz, o sea, mi propia casa. Un saludo, Pato, ya en este séptimo programa. Qué interesante cómo pasa el tiempo. Nuestra primera temporada, vendrán muchas más. Claro. Eh, Hoy día en un programa que hemos, entre comillas, al menos respecto de los invitados, querido darle una suerte un poco temática, ¿no? Tenemos dos interesantísimos invitados que trabajan en el ámbito de la gestión de personas, del management, eh, desde la mirada de género, ¿no es cierto? Desde las mujeres, las diversidades, y que son temas relevantes, bueno, desde lo personal siempre, y muy relevantes hoy en día, ¿no? Que en especial hoy, que se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. eh, en esta semana que hemos estado trabajando en el coloquio de género, trabajo y organizaciones, y sobre todo en estos días que las temáticas respecto de las mujeres y las disidencias han estado muy en la palestra y en la contingencia, producto, ¿no es cierto?, de la visibilización de las posiciones más extremas y radicales, reaccionarias que todavía hay en nuestro país y que intentan eh, confrontar y detener, en el peor de los casos, incluso hacer retroceder logros y avances que se han conseguido en estas temáticas en el amplio espectro de la vida social organizada. Así que ese es nuestro tema hoy y por eso nuestras franjas están en color lila. Bueno, a los invitados que se refiere Marcela es a Tatiana Camps, que estará en el primer segmento de nuestros invitados, y a Rodrigo Luffy, que estará en la última parte de nuestro programa. Dos espectaculares consultores preocupados y conectados con el tema de la transformación, con el buscar miradas distintas, y un tema, obviamente, como decía Marcela, muy oportuno en el contexto que estamos viviendo, ya que hay dos paradigmas en tensión y chocando y que la gente tiene que elegir. Paradigma A, paradigma B. Entonces, es curioso porque es como muy histórico lo que estamos viviendo, porque, bueno, la buena noticia es que tenemos la opción de elegir. En épocas pasadas se nos impuso, por lo tanto, por lo menos mirando el vaso más medio lleno. Así que bueno, un tema vital, un tema muy importante además para el mundo de las empresas, o sea, el tema de género en las empresas está muy instalado, es muy difícil, veo yo ahí que surja un retroceso, no sé, tendría que pasar una catástrofe, pero veo que está muy avanzado ese tema, y también el tema de la inclusión de la diversidad sexual, también está muy, muy avanzado, por lo tanto, me parece que, o sea, no me imagino una empresa como Walmart o empresas internacionales que tienen prácticas de diversidad sexual en el mundo, de inclusión, acá en Chile lo vean como la edad media y tienen que retroceder. Yo creo que ellos no van a retroceder. Por lo tanto, un tema muy interesante y nuestros panelistas nos van a ayudar a ampliar nuestra mirada y a entender ahí cuáles son las experiencias, las prácticas que hay detrás de todo esto. Y hoy, en este mismo contexto, quisimos traer en nuestra sección de luces, las luces y las sombras, ya hablando en concreto de lo que estamos, el nombre que da al programa. Nosotros publicamos una columna de opinión de nuestro columnista permanente, Sergio Gabonal, un experto en temas de derecho laboral, una persona muy influyente a nivel global, uno de los expertos más destacados, por lo tanto, para nosotros es un verdadero honor poder tener la posibilidad de publicar sus reflexiones. Indiscutiblemente un líder de opinión acá en Chile, es una persona que está muy cerca, además, en temas de la nueva constitución, que está aportando su mirada ahí para tener un modelo laboral a la altura del siglo XXI y también en los comandos que buscan transformación en este país. Nos referimos a la columna de opinión de Sergio Gamonal, donde habla sobre, dice, programa de Boric, ¿quién le teme a la codeterminación? ¿Cómo lo viste tú ahí, tu primera aproximación, Marce, de lo que pudiste leer de Sergio en el fondo?
yo creo que se le teme. Eh, bueno, yo tengo una opinión ahí al respecto, que es bien crítica, porque creo que hay una brecha gigantesca entre lo que se dice y lo que se hace en las organizaciones. Entonces, una propuesta de esas características es tremendamente desafiante, aun cuando se propongan intervenciones o cambios o miradas a la legislación que puedan ser todavía cautelosas, todavía parciales, secuenciales. eh, creo que es, eh, Creo que es un hueso duro de roer. Yo creo que hoy día incluso el momento de polarización política que vivimos en Chile, eh, por lado y lado nos habla de ciertos rasgos culturales de nuestra sociedad, donde lo patronal está muy instalado, tremendamente instalado. O sea, independiente incluso de la mirada política en un sentido más tradicional, pareciera ser que estamos muy acostumbradas a tener una posición subordinada y a esperar que ciertas formas de superioridad en cualquiera de las instancias se trate, decidan, regulen, normen y den la última palabra, ¿no? Eh, entonces, se plantea acá una temática que es relevante, que tiene que ver con justicia social, que tiene que ver con equidad en el trabajo, pero que implica un desafío no solo a los estamentos ejecutivos de las organizaciones y a quienes tradicionalmente han tomado las decisiones para abrir espacios más democráticos, sino que también a quienes han estado alejados de esa toma de decisiones para que empiecen a asumir un protagonismo distinto en esos espacios. Yo creo que por ahí van los desafíos desde mi punto de vista. Sí, yo agregar a eso la columna que nos aporta Sergio en todo el desarrollo habla de que bajo la dictadura, antes del Código Laboral de José Piñera, la dictadura había hecho un modelo laboral de participación activa de los sindicatos en los directorios. Y esto duró hasta el año 78 y después se terminó por derogar, cayó por su propio peso. Y ahí lo que explica Sergio, que en ese minuto no estaba la influencia neoliberal de los Chicago Boys, por lo tanto era muy transformadora y era muy de país, de socialismo, de pensar cómo la participación de los trabajadores. Y sin embargo, ahora hacen hincapié que lo que propone el programa de Boric, que ustedes lo pueden ver y revisar en boricpresidente.cl, ahí está todo su programa, en la parte de trabajo, él ahí dedica un párrafo a esta parte y lo único que, la invitación que se está haciendo es justamente a mirar el valor que hay en la participación de los trabajadores en los directorios. Ahora, yo quiero agregar ahí una mirada un poquito más amplia. Nosotros este tema lo veníamos reporteando hace tiempo, a propósito del movimiento feminista, cuando se habla de la relevancia que existe cuando hay un directorio plural, diverso y además con equidad de género o con paridad de género. Y cómo la empresa, la organización gana en mirada, gana en calidad, gana en anticipación, gana en decisiones colectivas que son súper representativas, no solamente del negocio, de los que son los dueños, sino que también aporta miradas que son de contexto, que son miradas además que miran hacia dentro de la empresa, que miran también nuevos negocios, nuevas transformaciones que se pueden adelantar. Y esto es una práctica muy habitual en los países desarrollados, esto está regulado en los países de la OECD. Nosotros en ese minuto, cuando hicimos el reportaje, hablábamos de la experiencia alemana, cómo los alemanes tienen puesto en su código la coparticipación de los trabajadores en el directorio y cómo es un modelo súper exitoso de eso. También me acuerdo en los principios, a los principios de RH Management en el 2005, 2006, a mí me tocó entrevistar al CEO de United Airlines, de una línea aérea norteamericana, muy famosa, una de las más grandes en ese minuto, y esa empresa, los dueños eran los trabajadores. Y ese proceso se dio porque la empresa había quebrado anteriormente y la única salida que tenía era que los trabajadores se bajaran el sueldo a la mitad y eso implicaba que los trabajadores se hacían dueños de la empresa. Entonces ahí se generó un modelo muy interesante en la cuna del capitalismo, en este caso Estados Unidos. Y esa empresa sigue vigente hoy con la misma figura. Entonces, lo que les quiero decir e invitar a mirar es que
no es un tema del pasado, esto es un tema del presente y muy necesario hoy, sobre todo por los desafíos que nos pone el cambio climático y la crisis climática que tenemos. Mientras más miradas tengamos dentro del directorio, a mucho mejor le va a ir a la empresa. Y más aún si tiene los trabajadores. Acá en Chile, también lo pone Sergio en su columna, esta realidad es concreta en las empresas públicas del Estado, como por ejemplo Codelco, Televisión Nacional de Chile, ENAP, entre otras. Y eso es una realidad y todo el mundo habla, todas las administraciones que han tenido estas empresas, sea bajo Piñera 1 o Piñera 2, que es el periodo donde están los dos gobiernos de derecha, hablan de los beneficios que tiene esto, o sea, es un match muy positivo. Por lo tanto, me parece que es bastante visionaria la propuesta que está en este minuto en el candidato que pasa a segunda vuelta, de Gabriel Boric. Es muy interesante lo que hay detrás de esto. Por lo tanto, creo que, como bien dice Sergio, no hay que temerle, al contrario, creo que es una oportunidad para el país. Marce, ¿cómo lo ves tú la reflexión? Sin lugar a dudas es una oportunidad. Sí, o sea, ni siquiera es una oportunidad, yo creo que es un debe, estamos al debe en eso. Desde la mirada de género, de los estudios de género, que es desde donde yo trabajo, tengo que confesar que en el año 2018, cuando se dio el Mayo Feminista, yo pongo atención en mi trabajo particularmente a la experiencia organizacional y de trabajo en la academia, de la que yo formo parte. En todas las charlas que me tocó dar en ese año, yo usé y abusé de la foto del CRUCH, de los directores, rectores de universidades que se tomaron ese año, que es una foto donde aparecen solo varones. Hoy en día esa conformación se ha modificado, ya hay 3 rectoras, pero por alguna razón todavía no se toman otra foto, entonces esa es la que aparece. Y cuando uno la mira y ve la homogeneidad en ese grupo de personas, ¿no es cierto?, en términos de género, en términos de edad, en términos de, en este caso se trata de académicos, o sea, de profesiones u oficios, o a qué dedican la vida, en términos de clase social, etcétera, uno entonces entiende por qué la experiencia laboral que se da en ese ámbito representa y significa solo a una parte de quienes componen la organización. Y es porque las otras voces no están ahí. Si los directorios lograran ser más democráticos o estar más en línea con la conformación de la misma organización a la que representan o a la que intentan regular, podrían acercarse entonces a una mirada más realista incluso de las necesidades de esa organización. Si el directorio representa solo los intereses económicos de quienes tienen participación en la propiedad, y además esa representación está dada por ciertos tipos de ciudadanía, entonces la necesidad amplia de la organización queda fuera de la vista de esas personas. Porque en primer lugar los directorios no están conformados normalmente por personas que trabajan ahí, sino que están conformados por quienes representan a los dueños. Y todos sabemos que en Chile esa representación a los dueños, y lo digo en masculino, de las organizaciones son siempre las mismas. O sea, quienes integran los directorios en Chile es un grupo estrecho de personas y se repiten en todas partes. Entonces nos damos cuenta que los destinos del mundo laboral en Chile están determinados por el mismo grupo de personas que además representa a un grupo sectario de la población. Por lo tanto, la democratización de los directorios es un debe, es algo que tiene que ocurrir. Gracias, Marce. Sí, bueno, efectivamente, para ir cerrando este segmento y pasar a los comentarios de arte, cultura, cine, libros, sí, efectivamente es un tema muy recurrente. Yo creo que estamos en un proceso de transformación importante, con su retroceso y con sus avances, pero creo que cosa curiosa en este país, una decisión política podría determinar el rumbo de este tipo de conversaciones. ¿Te fijas? ¿Retrocedemos o avanzamos? Y bueno, está en nosotros poder decidir qué queremos. Y creo que para la empresa es una oportunidad empezar a cambiar estos paradigmas y ponerse a la altura de los países de la OCDE del siglo XXI y no estar retrocediendo a la Edad Media. Así que creo que en ese sentido lo veo como una oportunidad.
Bueno, ahora vamos a pasar a la sección, nuestra segunda sección de comentarios de serie. No traemos una serie, no traemos cine todavía, pero ya va a venir, ya va a llegar. Y hay un libro que Marcela nos quiere presentar y que queremos comentar antes de entrar con nuestra invitada. Exactamente. Es un libro nada nuevo, digamos, un libro del año 2010, pero que es muy interesante. Aquí lo muestro, ¿no? El sueño de la igualdad de oportunidades. Y lo que hace acá el autor, que es Ángel Puyol, un español, es una crítica a la ideología de la meritocracia. Y creo que se relaciona muy estrechamente con lo que estamos comentando recién, ¿no? Respecto de, por ejemplo, la conformación de los directorios, porque uno podría preguntarse, bueno, un directorio, la cúpula más alta, más relevante de una organización, cualquiera sea, pública, privada, ¿cómo se llega ahí? Y tenemos un discurso en lo social que pareciera ser que llegamos ahí meritocráticamente, en base al esfuerzo. Yo creo que Chile es un país de gente súper esforzada. Todos podríamos contar historias de esfuerzo, cual más, cual menos, y nos damos cuenta que por más que nos esforcemos, hay ciertos lugares a los que no se llega. Entonces, esta idea del mérito, que regula sobre todo ciertos discursos, lo que hace, y a la luz de esta autora en particular, es invisibilizar otras condiciones sociales que hacen posible que el mérito se despliegue. O sea, el mérito no es algo que se dé en el vacío, ¿no es cierto?, en un terreno que es plano, sino que se da con condiciones que le dan ciertas características. Y en ese sentido, el autor es muy claro en decir, y cito textual, que dice que la meritocracia no tiene como fin la eliminación de las jerarquías sociales, sino que básicamente instaurar un nuevo modo de acceder a ellas. Porque se entiende entonces que la meritocracia viene a ser una combinación entre esfuerzo y ciertas capacidades, pero solo cierto tipo de esfuerzo y solo cierto tipo de capacidades que de nuevo no están repartidas de manera igualitaria o democrática en la sociedad. Lo que hace la meritocracia es, según este autor, justificar de una manera distinta las diferencias sociales, porque el mérito, por sobre todas las cosas, pareciera ser una condición de la individualidad, ¿no es cierto?, que legitima otras formas de desigualdad que no miran otras condiciones. Yo puedo compartir una experiencia en el ultísimo proceso de selección de personal que yo hice muchos años atrás, antes de dejar esa práctica profesional. Me tocó trabajar en dos procesos de selección en paralelo que tenían como destino dos cargos en dos empresas de gas de este país, estoy hablando de muchos años atrás. Y en una se buscaba una persona para el área de estudios y en otra se buscaba una persona para el área de recursos humanos. Ambos cargos describían en su perfil el querer contar con ingenieros, y lo digo en masculino, pues en esa época ni siquiera había conciencia de la mirada de género, ¿no? En uno de ellos, para el ingeniero de estudios, el grupo profesional que ya formaba parte de la compañía simplemente publicó un aviso en la universidad donde todos ellos habían estudiado, y desde ahí les llegaron ciertos currículum. A mí me tocó el rol de simplemente evaluar a una persona ya previamente seleccionada por la empresa, y yo como psicóloga tenía que simplemente reportar que no hubiesen dificultades importantes en esta persona para acceder al cargo. Por supuesto que no las habían, porque se trataba de un muchacho que había sido educado en colegios privados, que había accedido sin mucha dificultad a estudiar una ingeniería de muy buena calidad en una universidad de muy buena calidad,
un muchacho que ya había salido del colegio hablando 2 idiomas, que como premio a salir del colegio recorrió Europa, luego al terminar la universidad recorrió el sudeste asiático y se presentó, por supuesto, a la entrevista bien vestido, bien peinado y con un despliegue de habilidades sociales y de recursos de todo tipo que hacían que su postulación fuese expedita y rápida. Y entró a trabajar a la empresa que en ese momento era la más atractiva en términos de desarrollo profesional y de renta. En paralelo, la otra empresa, que era como la hermana pobre de la primera, necesitaba un ingeniero para recursos humanos en una época que eso no era atractivo. Por lo tanto, estos mismos avisos en las universidades más atractivas no surtieron efecto y hubo que orientarse a otras búsquedas. Solamente una persona llegó de una de esas universidades tradicionales y se trataba de un muchacho que había estudiado con mucho esfuerzo en esa universidad, hijo de un obrero de la construcción, donde la familia completa había certificado un bienestar inmediato. Si el chiquillo se hubiera ido a trabajar con su padre, el sueldo de la familia se había multiplicado por 2, pero la familia logró mirar las cosas de otra manera y siguieron con el cinturón muy apretado para que un integrante de ellas pudiera estudiar. Él terminó de estudiar, pero cuando terminó de estudiar no tenía acceso a enterarse de posibilidades de trabajo más allá de lo que apareciera en la universidad, no tenía ni redes, ni contactos, ni podía comprar en ese minuto el diario El Mercurio. Y optó simplemente a este trabajo. Yo creo que ni siquiera alcanzaba a elegir el área disciplinar en la que le gustaría dedicarse. Llegó con un terno prestado a la entrevista, absolutamente nervioso, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de desempeño y él se jugaba la única oportunidad de trabajo. Entrevisté a otras personas también, no sé quién fue definitivamente contratado, pero me llamó la atención la comparación entre 2 personas que habían estudiado en una misma universidad, una misma carrera, muy bien valorada, pero con orígenes sociales muy distintos, y cómo ese origen social terminaba después marcando a qué tipo de trabajo accedían. 2 empresas de distinta reputación, de diferencias relevantes en renta y de diferencias relevantes en el estatus del trabajo que se ofrecía. En cambio, sí podíamos garantizar que el mérito era igualitario entre los dos. Ambos habían atravesado y logrado los mismos objetivos en unas mismas condiciones. Pero a pesar de ese mérito, su destino se estaba jugando por otras razones, ajenas a él. Bueno, esa es la crítica que este libro hace a la concepción de mérito y aquello que tenemos que preguntarnos, si en realidad dejamos que el mérito se exprese o todavía ponemos otras condiciones a lo que llamamos éxito. Muchas gracias, Marcela. Bueno, tema absolutamente conectado con nuestra próxima invitada, porque la gran pregunta que vamos a hacer acá, si ese mérito también se condice con las mujeres, que es el nuevo escenario de discusión en estos tiempos, en donde nuevamente volvió a la palestra el rol de la mujer, en el fondo. Unos quieren un rol, otros quieren otro rol. Está con nosotros Tatiana Camps, no sé si estará ya en la sala. Hola, aquí estoy. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Tatiana Camps es consultora en transformación organizacional, magíster en biología cultural, ingeniera civil en la Universidad de Chile y formada en negocio en la Universidad de Harvard, y lanzó recientemente un libro sobre liderar desde lo femenino. Marcela, ¿qué más nos puedes contar de Tatiana? Bueno, yo quiero agradecer personalmente a Tatiana el acceder a esta invitación. Me interesaba a mí mucho poder conversar con ella en este espacio, porque Tatiana yo creo que encarna un hito que es tremendamente relevante en nuestro país, y quisiera yo contextualizarlo así, ¿no? Conversábamos con el Pato antes de empezar el programa, lo que significa escribir un libro de esta temática desde nuestra propia experiencia. Estamos tan acostumbrados a leer libros que, si bien traducidos al español, se pensaron en otra parte y se escribieron sobre experiencias de otra gente. El valor del trabajo de Tatiana, incluso antes de entrar al libro, es que es una reflexión sobre la experiencia local. Y yo tengo entendido, Tatiana, que este libro
surge desde una experiencia larga de talleres y acompañamiento que tú has hecho a mujeres chilenas que o en Chile, no necesariamente chilenas ellas, desempeñan estos roles de liderazgo y que esa reflexión y esa experiencia te lleva a escribir el libro. Cuéntanos un poco de eso. Así es, Marcela. De alguna manera, en un principio fue un poco un mix. El evento que gatilló la pregunta acerca del valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones fue cuando yo ya tenía unos 10 años de experiencia como consultora organizacional, me invitaron a dictar un taller donde solo había mujeres. Y yo no tuve ninguna consideración de género para ir ahí. Llegué preparada como hubiese llegado a cualquier taller y fue una tremenda sorpresa que las mujeres se comportaron de una manera distinta a lo que yo esperaba. Fueron participativas, espontáneas, cariñosas, alegres, sinceras, agradecidas. Yo he dicho que parecía como una fiesta de ex compañeras, pero eran mujeres que no se conocían, que se estaban saludando por primera vez. Y eso me pareció curioso y se me instaló la pregunta acerca del valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones cuando me informé además que las empresas que incorporan mujeres en sus rangos directivos y ejecutivos generan valor financiero. Y con eso empezó la investigación y a poco tiempo de la investigación comenzaron también los talleres. Entonces, generalmente aparece como las 40 mujeres que entrevisté, pero además de esas 40 mujeres, hay alrededor de 600 mujeres que han pasado por los talleres Liderar desde lo Femenino y Mujer y Desafíos Globales. ¿Y qué significa para ti, en pocas palabras, Tatiana, liderar desde lo femenino? Mira, me pasó como en diciembre, este libro yo creo que lo tuve que entregar en marzo, ¿no? El borrador. Y en diciembre tuve una crisis, dije, pero lo que tengo que decir es tan sencillo, es tan obvio, que liderar desde lo femenino tiene que ver con el valor del vínculo, con la manera en que las mujeres nos relacionamos. Y entonces ahí entrevisté a algunas mujeres más, ¿no? Sobre todo mujeres que están en el cine, porque me di cuenta que el cine trae una temática femenina muy fuerte y quise ver qué estaba pasando en el arte con lo femenino. Y entonces me di cuenta que por obvio no lo vemos, ¿no? Que ese es el mecanismo, esta facilidad que tenemos las mujeres desde lo femenino de generar relaciones cercanas, afectivas, sinceras, entramos en intimidad muy rápidamente y eso mismo es lo que generamos también en las organizaciones y que a través de un proceso que cambia el emocional organizacional genera resultados. Y esa característica, Tatiana, ¿podemos decir que es exclusiva de las mujeres? Absolutamente no. No, definitivamente no. Los perdí de pantalla. Bueno, lo femenino y lo masculino, una de las preguntas que yo me hice, y si podíamos tener como un referente biológico de lo femenino y lo masculino, dado que si yo miro otros mamíferos, podemos distinguir comportamientos de hembras y de machos, ¿no? Pero nosotros los seres humanos que tenemos esta capacidad tan única de reflexionar, la plasticidad y la influencia que tiene la cultura hace muy difícil marcar esa línea de qué es biológico y qué es cultural. Y en realidad lo femenino y lo masculino son un constructo biológico-cultural. Por lo tanto, podemos decir que lo femenino es humano simplemente y está presente en hombres y en mujeres y no está presente en todas las mujeres. Ahora, en particular mi investigación tuvo que ver con lo femenino en mujeres líderes, pero no es exclusivo de las mujeres. Tatiana, Patricio. Mirando un poco el contexto que se ha dado desde cuando se empieza ya a tomar mucha fuerza toda la discusión sobre la participación de las mujeres y el rol de las mujeres, estamos hablando ya que en el primer gobierno de Bachelet como que el tema empezó a instalarse, la primera mujer presidenta, y ya después con el movimiento feminista esto toma mucho más fuerza. Y ahí, en mi caso particular, tuve una relación muy cerca con Red Mat, que me tocó asesorarla en sus primeros pasos, y
Ahí la discusión que había en ese minuto era que se dividían, yo no soy feminista, entonces estaba la división entre ser feminista y no ser feminista. Y ahora la discusión que estamos teniendo es nuevamente si cuando tú hablas de liderar desde lo femenino, eso implica quitarle poder a los hombres, porque la discusión, por ejemplo, que se está instalando ahora es un poco eso, o sea, la mujer pareciera que le está quitando espacio a los hombres. Liderar desde lo femenino va desde ahí también, pasa por eso, por el tema del poder, porque acá se disputa espacios de poder, en este caso Red Mat disputaba el acceso a los directorios de las empresas, y para poner más mujeres había que sacar hombres, literalmente. ¿Qué hay de eso? Ay, 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 me metes a las patas de los caballos, pues yo soy parte de Red Mat, yo soy socia de Red Mat y sé que es una discusión que hay. Si me permites, quiero partir con esto del feminismo, ¿no? O sea, discúlpenme la comparación, pero el feminismo es tan amplio como la religión o la creencia. O sea, si alguien es cristiano, hay una variedad tremenda como de quienes lo viven de una manera muy libre hasta otros espacios mucho más dogmáticos. Yo creo que en el feminismo pasa lo mismo. Y quizás lo que nos asusta un poco más es el feminismo dogmático. Yo por lo menos no me siento cómoda en ningún espacio que sea dogmático. Ahora, en relación al poder, yo creo que no es que quitarle espacio a poder, pero yo creo que hemos llegado a un punto donde en particular las mujeres tenemos que entender que la equidad de género también es una conversación de poder, de compartir el poder. Creo que las mujeres, en mi experiencia, en los espacios de mujeres en los que yo participo, que son bien diversos y hartos, no estamos conversando de poder. Y creo que debiéramos hacerlo. El directorio es un espacio de poder, la política es un espacio de poder y son espacios que han estado históricamente dirigidos por hombres. Entonces, no me gusta la palabra quitar, pero creo que que tenemos que visualizar que tiene que ver con compartir el poder, sí. Y Tatiana, sí, tú hablaste de el emocionar de la organización y dijiste que el liderar de lo femenino tiene que ver con el vínculo. En tu experiencia, en la medida que algún liderazgo desde lo femenino se instala en alguna organización, ya pasa más allá de una persona en particular, ¿es posible ver ese impacto en las redes organizacionales? O sea, que el entramado, el tejido organizacional vaya tomando otro cariz luego de esas prácticas. Absolutamente. Mira, déjame contarte con un ejemplo en particular que fue una mujer con la que yo acompañé, que ella se instaló como gerente de operaciones en una empresa del área financiera. Cuando ella tomó el cargo, la hostilidad era tan grande que ella podía caminar directamente para llegar a su oficina, pero ella prefería darse la vuelta por fuera porque no era capaz de resistir la hostilidad que sentía al pasar por ahí. Pero ella tenía esta intención de generar un espacio que fuera colaborativo, que fuera de confianza, pero que fuera de impecabilidad también. Y fuimos trabajando de esa manera. Y lo primero que pasó es que cambió la relación al interior de la organización, porque las personas, cuando tú les preguntas, tienen algo que decir, se sienten vistos. Y sin duda el mejor regalo que le podemos hacer a alguien es regalarle atención, reconocerlo, verle. Y entonces cuando ellos ya generaron este espacio de confianza y pudieron tener más claridad de lo que eran capaces y fueron mejorando sus números, pudieron ir regulando su relación también con la otra organización. No estar tanto desde el conflicto, porque si ustedes se fijan, las personas que son más sanamente seguras de sí mismas son menos agresivas también, tienen más tranquilidad. Entonces eso pasa también con las organizaciones. Pueden relacionarse con las otras áreas de manera más empática, de manera más clara, de manera más amable y también manteniendo la firmeza. Entonces, se transforma.
Está esta idea de que las mujeres somos emocionales, ¿no? Los seres humanos somos emocionales, los seres vivos somos seres emocionales. Y la emoción está modulando toda nuestra conducta. Y como es sistémico, no modula la conducta mía solamente, sino que también la del entorno. Entonces, eso es lo que va pasando. Es como una espiral virtuosa de relaciones. Y además, cuando hay una relación horizontal, donde empieza a aparecer el cariño, el respeto, también aparece el compromiso. A mí me importa más fallarle a alguien que me importe por quien tengo afecto. Entonces eso genera resultados. No es una idea romántica, ¿no? Es práctica, pasa. Tatiana, indudablemente hoy los espacios que ha logrado conquistar la mujer en el mundo de la gerencia son súper relevantes. RedMap ha hecho un ejemplo ahí con la cantidad de mujeres socias, me acuerdo del primer año versus ahora, sobre todo cuando entra Red. Cuando era MAP había menos, y cuando entra Red ahí crece exponencialmente. Sin duda que es un espacio donde la mujer cada día gana más lugar, gana más gerencia, definitivamente. En una conversación con María Isabel Aranda, expresidenta de RedMap, hace unos años, que estuvo también Marcela en ese conversatorio en la Universidad Alberto Hurtado, la Marcela hizo una figura, una metáfora que me gustó mucho, porque pareciera que liderar desde lo femenino, pareciera que en nuestro modelo cultural actual, pareciera que es más posible en un sector social que en otro sector social. Entonces, Marcela ponía el ejemplo, y eso me quedó marcado para siempre, decía, mira, esa gerenta general, le decía a la Marisa de la Aranda, esa mujer que llegó a ese cargo, para llegar a ese cargo, primero tuvo que tener varias mujeres ayudando a su casa, ¿te fijas? O sea, para cuidar a los niños, para hacer las cosas a la casa, porque estamos en una cultura machista, ¿te fijas? Y por lo tanto, primero ella tenía que resolver el tema de su cuidado de sus hijos y tener a otras mujeres, ¿no es cierto? En este caso, a nuestras queridas nanas, que son las que nos ayudan. Pero esas nanas, para llegar a trabajar a esa casa de 8 de la mañana a 8 de la noche o más tarde, tenían que dejar a otra mujer en su casa, en otra comuna, comuna del sector norte, comuna del sector poniente, mucho más pobre, y esa nana generalmente no recibía remuneración porque era una persona que era la vecina, la mamá, o la hermana, o la suegra, que cuidaba a los hijos de la nana que estaba en la casa, esta gerente general. Por lo tanto, para sostener a esa mujer ahí, nuestro sistema actual generaba una desigualdad tremenda, porque para que esa mujer llegara allá, habían otras mujeres que no estaban recibiendo nada por eso. Liderar desde lo femenino, entonces, es exitoso en este espacio, en los espacios que estamos nosotros discutiendo ahora de la empresa, porque en los otros lugares todavía no es posible aspirar a eso porque no existe una estructura de bienestar que cuide y que proteja a esas mujeres. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, por ejemplo, las mujeres que gestionaron las ollas comunes durante la pandemia son mujeres que lideran desde lo femenino y generan sus redes para resolver las responsabilidades de cuidado que tienen. Creo que lo que me estás preguntando, no puedo dejar de mencionar lo importante que es entender el cuidado como constitutivo del ser humano. Fue gracias al cuidado, a la capacidad de cuidarnos, que nos convertimos en seres humanos. El cazar animales y empezar a consumir proteínas y que el cerebro creciera es como la condición necesaria, es lo básico. Pero en realidad lo que genera el humano es esta manera de relacionarnos amorosa de la que habla Maturana y de la que hablan las antropólogas también hoy día. En la medida que se han ido incorporando mujeres a la arqueología y a la antropología, hemos podido entender que el cuidado es fundamental. Entonces, el liderazgo yo no lo entiendo como la jefatura. Y entonces, como la gerencia, como el cargo. Que creo que ocurre en todos los niveles y sin duda para que haya más mujeres tenemos que resolver cómo nos organizamos como sociedad y para que los hombres también tengan la oportunidad del cuidado y del cariño, del bienestar que trae, ¿no? El cuidar a otros.
Dale, yo Marcela. quisiera, perdón, Paco. No, dale Sí. tú, dale tú. Sí, yo quisiera, bueno, y esta va a tener que ser desgraciadamente la última pregunta con Tatiana. Es bien emergente porque tiene que ver con aquello con lo que tú partiste. Dijiste, fui a hacer un taller, yo no llevaba ninguna consideración en ese minuto respecto del género y me encuentro con un grupo de participantes que eran solo mujeres. Y en esta reflexión, entonces, ¿cómo se ha modificado también tu trabajo como consultora, Tatiana? De cómo entiendes tú, o sea, si hoy día tú fueses a hacer un taller, me imagino que ya la consideración del género es un elemento independiente de las personas que vayan a estar sentadas ahí. ¿Qué aprendiste tú de tu propio trabajo como consultora en este proceso? Yo creo que lo más fuerte es mirar los procesos como procesos de transformación cultural. Es como algo que ahora me aparece así. Siempre tuve esa consideración porque yo desde mi inicio como consultora me formé con Humberto Maturana, pero que lo clave, lo fundamental, tiene que ver con la cultura, y la cultura es esta trama de haceres y emocionales que comparte una comunidad. Por mucho que yo mida, por mucho que yo tenga objetivos, si no va acompañado de una transformación cultural organizacional, los resultados van a ser un elástico que se va a cortar o que se va a devolver. No son sostenibles. ¿Y las organizaciones acompañan? ¿Desarrollan esa transformación cultural? Cuesta bastante, ¿no? Cuesta porque significa revolverles el gallinero. Entonces, las organizaciones, esto es feo lo que voy a decir, pero están queriendo mostrar mucho, pero no me venga a revolver aquí las cosas. Y incorporar mujeres, las mujeres tenemos una naturaleza transformadora. Entonces, pretender incorporar mujeres y que todo quede status quo, no, eso no va a suceder. La mujer va a transformar, y para que la mujer se quede, el espacio se tiene que transformar también. Excelente. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Bueno, yo tengo la esperanza que este mundo sea por fin gobernado por mujeres y nosotros nos vayamos a cuidar hijos. Esa es mi esperanza. Así es que ojalá lo podamos hacer y tengo esta esperanza que así lo es porque las necesitamos, lo necesitamos todos. Así que, las necesitamos, Tatiana, sí, absolutamente. Y que compartamos el mundo, sí, si todos podemos hacerlo. Tatiana, muchas gracias por tu tiempo. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y ahora vamos a pasar a nuestro próximo invitado que ya está en la sala. Tatiana, te despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Presenta a nuestro próximo invitado, Marcela. Bueno, siguiendo en esta línea, ¿no? Tatiana nos abre, dijo, si las mujeres ingresan a la organización tiene que cambiar. Bueno, invitamos ahora a Rodrigo Luffy, que Rodrigo nos habla de una forma aún más desafiante y más radical de inclusión. Rodrigo es psicólogo laboral de la Universidad de Valparaíso, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se ha especializado en inclusión. Entonces, tiene un diplomado en inclusión laboral de la Católica de Santiago, un diplomado en igualdad y empoderamiento de la mujer en la Universidad de Salamanca, en España, y varias otras certificaciones que nos hablan de una experiencia que yo creo que es todavía, no sé si decir única, Rodrigo nos va a decir, ¿no? Pero todavía pequeña, todavía parcial, todavía muy exclusiva dentro de quienes se dedican a la consultoría en management o en recursos humanos en Chile, y que tiene que ver con la inclusión de la diversidad. Esa es la contribución que nos hace Rodrigo Luffy, que está hoy día invitado con nosotros. ¿Está por ahí ya disponible? Rodrigo, estás muteado. Estás muteado, Rodrigo. Suele pasar eso de empezar a hablar tan 3 inspirado. horas hablando. 3 horas después te diste cuenta. Tan inspirado que está uno para partir y está en mute. Pero bueno, no, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá acompañándolo y compartiendo algo de mi experiencia. Rodrigo, bueno, agradecidísimo. Hoy día quisimos darle así un tono temático a las entrevistas. Bueno, esta es una conversación que iniciamos con Rodrigo hace unos años y quedó inmediatamente interrumpida por la pandemia.
De hecho, nos dimos cuenta ahí que nos habíamos reunido y nos conocimos creo que el último día en el que la gente pudo salir en este país. Y después cayó la pandemia y ahí quedamos. Y bueno, y yo le decía, a mí no se me olvidó en ningún minuto lo que conversamos y me guardé el contacto porque en ese momento, por supuesto, sobre todo hoy día, lo que hace Rodrigo es bastante único. Yo partiría preguntándote incluso eso, ¿no? ¿Cuánto hay de trabajo o de... Conocemos las iniciativas que las organizaciones realizan desde dentro, ¿no? En la inclusión de la diversidad, ya no solamente de las mujeres, y normalmente eso corresponde a organizaciones internacionales que vienen con políticas diseñadas en otras latitudes, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión, Rodrigo, que lo que tú haces, un acompañamiento en consultoría, en gestión de la diversidad y en gestión que presta atención a la población LGBTI, es algo bien único en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Mira, no sé si puntualmente único. Yo creo que esto es algo que cada vez ha empezado a tomar fuerza en los últimos 5, 7 años a esta parte, cada vez va con más fuerza. Y lo lindo de esto es que cada vez más profesionales se suman a esto, desde el rol al interior de las organizaciones o también como consultores, digamos, que se están especializando y dando cuenta de que acá hay un gran campo. Además de la pasión que puede tener uno con el tema, también hay un campo importante de trabajo. Creo que un hito importante lo marca el 2017 y 2018 con la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Yo creo que eso da un impulso súper fuerte y que ya trae a lo local un poco el tema. Antes reservado solo, tal como tú decías, Marcela, para empresas transnacionales que tenían estas políticas y estas iniciativas por más años en el fondo y permeaba un poco acá en Chile. Pero después de la promulgación de la Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, esto se empieza a hacer más transversal. Entonces las empresas, por convicción, por sus valores, porque lo tienen en su ADN, o por obligación, porque hay una ley que se los está mandando, digamos, se empiezan a hacer cargo de este tema y empieza esto a materializarse. Que si bien parte puntualmente con el foco grupo personas con discapacidad, después queda instalada la capacidad y la necesidad de la diversidad y por lo tanto se comienza a vislumbrar el valor de la diversidad al interior de las organizaciones. Entonces, desde ahí cómo uno lo empieza a gestionar, si es más hacia lo práctico, cumplamos con la ley, generemos programas de inclusión, o si ya lo instala más en su ser. Y es ahí donde se transforma en un vector más estratégico, relacionado al propósito, a su estrategia y donde requiere el compromiso de todos los actores de la empresa finalmente. Rodrigo, yo también tengo la misma esperanza y el mismo entusiasmo que tú. De hecho, en RH Management nosotros apoyamos Pride Connection hace mucho rato, con todas las iniciativas que ha hecho, con Emilio Maldonado ha estado con nosotros muchas veces, y para nosotros es un tema prioritario, o sea, es cuestión de revisar nuestras plataformas y siempre va a estar el tema LGBTI ahí destacando. Sin embargo, yo se lo he dicho a Emilio, y no sé qué opinas tú, en Chile recién hay alrededor de 90 empresas que son, entre comillas, están dentro de esto, de Pride Connection, de todo lo que ofrece Pride Connection, que te da visibilidad, que las empresas las premian, que hay ceremonia, que las personas LGTBI, en el fondo, salen literalmente del closet de la empresa y pueden mostrarse libremente y sin la impunidad o sin el temor de ser agredidos, ¿te fijas? Pero es un país, es una parte del país, y pareciera que culturalmente también tenemos otro país que no quiere eso y que es distinto, y que hay harto cinismo también detrás de esto. Lo vemos ahora en el tema político, como el tema LGTBI, o sea, tengo muchos amigos y amigas lesbianas y gay que tienen miedo de lo que puede venir, ¿te fijas? O sea, si llega a ganar un candidato que quiere retroceder en eso, ¿te fijas? Ahora, claro, se aprobó la ley de matrimonio igualitario, pero no sabemos qué va a pasar en el Senado. Pueden chutearla,
puede quedar para otro gobierno, con un Senado mucho más conservador del que ahora. Entonces, me parece que nosotros estamos en un punto de tensión ahí. Tú como consultor, ¿has visto este doble estándar en las empresas, como esta cosa un poquito cínica, que en el fondo te digo que sí, pero en el fondo es no, y ojalá no lo hagamos, o donde efectivamente hay personas que todavía no pueden salir de cosas porque tienen miedo a que sean despedidas o que no tengan un ascenso, porque ese tipo de violencia es la que se ejerce? En el fondo, no te dan ascenso porque eres gay, punto. Y no te dicen eso, te dicen, no, es que te falta esto. Chile, pues, el doble estándar clásico nuestro. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Ahí? Sí, sí, yo creo que lamentablemente es una realidad, ¿ah? Es una realidad a la que nos enfrentamos de por un lado, decir, oye, esto no es tema, acá no discriminamos, acá todos tienen las mismas alternativas, aquí tienen todas las mismas posibilidades, pero después cuando escarbamos un poquitito más, ok, pero ¿qué iniciativas se han hecho? Por un lado, escasas, por lo tanto, ya ahí tenemos un punto de pérdida. Y por otro lado también del decir, oye, pero esto cómo realmente toma forma al interior de la organización. No basta con decir, oye, esto no es tema. ¿Cuántos líderes del grupo LGBTIQA+ hay reconocidos como parte de ese grupo al interior de las organizaciones? Y uno podría decir, no, es que eso es parte de la vida privada. Ok, pero ¿qué pasa si hay una invitación a visibilizarlo? ¿Cómo ellos se pueden transformar en modelo de rol de otras personas que viven su vida tratando de ser o de simular una persona que no son? Y todo el desgaste que eso implica, que por lo demás es una pérdida para la empresa, porque es energía que estas personas podrían estar poniendo al servicio del trabajo y no a simular a alguien que no son. Entonces, el valor de la diversidad y de la inclusión, en este caso, lamentablemente todavía las empresas no lo ven, ¿ya? No lo ven en lo práctico y tampoco lo ven en la parte del ser, en la parte de la convicción respecto de estos temas y de decir, oye, yo como empresa, como administrador de la empresa, como gerente de la empresa, como directorio de la empresa, le voy a poner fichas a esto. Entonces, claramente ahí falta mucho, y no solo para el grupo de la diversidad sexual, también para todos los otros grupos que componen la diversidad, lo que pasa con los migrantes, lo que pasa con las distintas generaciones, personas cercanas a jubilarse, lo que pasa con las personas de distintas religiones y credos. Imagínate lo que pasa con personas que estuvieron privadas de libertad, personas de la diversidad corporal, que es un grupo que hoy toma harto sentido también. Entonces, mucho por hacer. Y yendo a tu pregunta, ¿hay un doble estándar? Hay un doble estándar de todas maneras. O sea, respecto de, oye, acá no discriminamos porque tenemos una política antidiscriminación, después cómo eso se materializa es lo que nadie sabe. Gracias, Rodrigo. Dale, Rodrigo, Marcelo. yo tengo, se me ocurren dos preguntas. Primero, entonces, en este escenario, sin lugar a dudas, dejando de lado las transnacionales, ¿no es cierto?, que tienen sus políticas instaladas desde otras latitudes, ¿qué tipo de organizaciones y en qué momento del proceso organizacional surge esta iniciativa y, por ejemplo, te contactan a ti? O sea, ¿qué organización local, chilena o más propia nuestra en algún minuto pispea este asunto y dice, vamos a hacer algo acá y de motu propio inicia una acción? ¿Qué características tienen esos procesos? El proceso es bien parecido la mayoría de las veces, ¿eh? y bien frecuente que se dé de esta manera que les voy a contar. Lo más probable es que las empresas nacionales, digamos, partan por la necesidad de cumplir con la ley 21.015 de inclusión de personas en situación de discapacidad a la empresa. Entonces, muchas veces yo me encuentro con el lineamiento por parte de la gerencia que articula esto, que en el 90% de los casos es la gerencia de recursos humanos, que dice, oye, yo acá lo único que quiero es cumplir con la ley. Acá no quiero nada más, no quiero, como decía la invitada anterior, Tatiana, que me revuelvan el gallinero.
¿cierto? Ok, puede ser una alternativa. Partamos por generar acciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Que para que se cumpla y que para que haya una real inclusión y esto resulte, tiene que haber también un cambio cultural. Pero lo vamos a centrar en el foco personas con discapacidad. Y así parte, y durante un año se hacen distintas iniciativas para introducir este tema en la compañía. La compañía cumple con la ley y solo se enfoca, para ellos la diversidad e inclusión está solo enfocada en las personas con discapacidad. Pero lo lindo de esto es que empieza a darse por sí solo el valor de la diversidad, porque son los mismos colaboradores, los mismos sindicatos, los mismos comités paritarios, la misma voz de los trabajadores, la que va a golpear la puerta y dice, ¿y qué pasa con los migrantes? ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con las distintas generaciones? Entonces ahí empieza un vínculo virtuoso donde me vuelven a llamar y me dicen, Rodrigo, ¿sabes qué? Que en base a nuestra encuesta de clima, en base a nuestro pulso, en base a nuestra reunión con sindicatos, etcétera, etcétera, nos interesa avanzar en esto y ahora queremos trabajar igualdad de género. O queremos hacernos cargo de que en nuestra empresa un 15% son extranjeros. Entonces tenemos que trabajar la multiculturalidad. Y así sucesivamente a empezar a encontrar el valor finalmente de la diversidad para la empresa. Entonces parte siendo algo puntual, parte siendo una necesidad y desde ahí se empieza, digamos, a expandir, digamos, hacia la diversidad en sí. Porque diversidad en las empresas hay. Si lo importante es generar acciones de inclusión para que esto se visibilice. Rodrigo, nos quedan 3 minutitos. Quería preguntarte desde tu experiencia, desde tu mirada, ¿tú crees que como país podemos superar un poquito este nivel de discriminación o este doble estándar a través de un proceso constituyente y incorporando normas constitucionales que den ciertas garantías de derechos fundamentales en esa línea? ¿Tú crees que suma eso o más bien el cambio se puede ir haciendo paso a paso en cada empresa? ¿Cómo lo ves tú ahí? O sea, ojalá por los dos lados. ¿Ah? Yo creo que tiene que, y en ese sentido, claro que un proceso constituyente que va a poner iniciativas respecto a temas legales puede ser de vuelta un impulso gigante también. Y a la par o en paralelo, digamos, que las empresas sigan desarrollando sus distintas iniciativas. O sea, ojalá no tuvieran que existir leyes que obliguen a esto. Más aún, ojalá no tuvieran que existir consultores como un Rodrigo Luffy que va a las empresas a instaurar o imponer estos temas, pero la realidad es otra. Entonces, tienen que haber normas, tienen que haber especialistas que articulen estos temas en las organizaciones y que de alguna manera, después con el tiempo, las empresas empiecen a ver que este es un tema que tiene que estar en su ADN, que tiene que ser parte de su ser, donde no solamente se puede con el hacer distintas prácticas, distintos KPI, sino que también se transforme en una convicción para la empresa. Y desde ahí recibir todos los beneficios que la diversidad e inclusión trae para las empresas. Y eso es una ecuación simple. O sea, yo no conozco ninguna empresa que haya perdido cuando genera iniciativas o acciones de diversidad e inclusión o que, mejor aún, pone la diversidad e inclusión en el centro de su propósito. Todo lo contrario, empiezan a percibir puros beneficios. Rodrigo, bueno, te quiero agradecer la participación. Marcela, ¿tú quieres decir una cosita? Nos queda un minutito. Dale con un minutito. Una última cosa en esta misma línea, en el fondo, y Rodrigo me puede ayudar a redondearla. Yo creo que hay algo, una cosa en la línea de lo que nos viene hablando Rodrigo, ¿no es cierto? La ley, que la organización identifique esta necesidad, etcétera, pero esta necesidad o esta realidad también se hace visible, y aquí voy a volver al tema que a mí siempre me interesa, a través de la educación. Y yo conocí a Rodrigo en esa instancia y me parece súper valioso destacar que él hace clases de este tema. En un MBA, todavía es así, ¿o no? Sí, exactamente. Y es a lo mejor el único MBA que considera esta temática en uno de sus cursos. ¿Todavía es así?
Sí, todavía es así, algo que parte siendo una iniciativa muy particular. Agradezco a la universidad, en este caso la Universidad Central, que da la posibilidad, digamos, y que encuentra valor desde sus valores a este tema. Y claro, desde ahí yo, y así nos conocimos, Marcela, porque mi idea es generar acciones para que esto se pueda introducir desde el currículum de las aulas, desde el currículum de las distintas carreras, particularmente de, por ejemplo, quienes estudian administración, con sus distintos matices, distintas características, que son los que después van a tomar las decisiones, liderar y decir, ¿nos encargamos o no nos encargamos de la diversidad e inclusión? ¿Generamos un programa o no lo generamos? Entonces, claramente, tal como dices tú, desde la educación, si podemos partir desde ahí, claramente después la trazabilidad va a ser un camino directo, digamos, sin mayor esfuerzo. Rodrigo, Excelente. muchas gracias. Perfecto. Nos pasamos un poquitito, pero vale la pena, sobre todo para hablar de diversidad sexual, un gran tema, así que nosotros muy contentos por eso. Te despedimos, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Marcela, muchas gracias por este 7º programa. Nos vemos el próximo jueves. Que estén bien todos y todas. Cuídense. Bye. Chao, chao. Chao, chao.